Bienvenidos, bienvenidas. Observemos el siguiente modelo de sólido de revolución. Hallar el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por el triángulo, cuyos vértices son, ¿sí?, estos que aparecen acá, alrededor del eje Y, método de la arandela. Observemos lo siguiente, tenemos el plano X, Y. Grafiquemos los vértices, 1,0, ¿sí? 2,1, 1,1. Este es el triángulo que me generan estos vértices. Entonces, ¿qué vamos a decir? Esta figura, esta región determinada por ese triángulo que tiene estos vértices, va a girar alrededor del eje Y. ¿Sí? Entonces este me va a quedar de esta manera, triángulo azul. ¿Qué tenemos? Una corona. La parte más alejada, véanla aquí, y la parte más cercana. Entonces me genera esta corona circular, es decir, el método de la arandela. ¿Por qué vamos a utilizar el método de la arandela? Analicemos el diferencial. Si tomamos el diferencial paralelo al eje X, es decir, perpendicular a Y, cuando vamos a plantear el volumen, el integrando, que es esta parte, debe estar en función de Y. Repito, el integrando debe estar en función de Y porque estamos tomando el diferencial paralelo a X. ¿Sí? Esta región está separada del eje. Por eso vamos a emplear el método de la arandela. Si esta región estuviese pegada al eje, emplearíamos el método del disco. Entonces, en el método de la arandela tenemos lo siguiente. El volumen es igual, pi, la integral de a hasta b, radio al cuadrado menos radio al cuadrado por el diferencial de y. Ya explicamos por qué sale este de y. Y estos son el radio mayor y el radio menor. ¿Sí? Entonces necesitamos lo siguiente. Tenemos en un triángulo 3 rectas, pero observemos el diferencial. Está tocando la recta que involucra al punto 1,0 y 2,1, esta curva. Que esa curva vamos a llamarla curva 1 y está tocando esta curva que involucra 1,0 y 1,1, esta curvita vamos a llamarla curva 2. Las que involucra el diferencial, las que está tocando el diferencial en este extremo y por este extremo. Entonces vamos a decir lo siguiente, tenemos dos puntos, ¿sí? P sub 1 y P sub 2, así lo marcamos. Dos puntos, podemos hallar la pendiente aplicando esta expresión y me da que la pendiente es 1. 2. Ecuación de la recta punto pendiente. Punto, digamos, trabajar con P1 y la pendiente, el valor que nos dio, que es 1. Lo reemplazamos y me da la curva 1. Y es igual a X menos 1. Esta curva 1 equivale a esta. ¿Sí? Muy bien. Observemos la lupa 3. Tengo estos dos puntos. Pero en esos dos puntos, ¿qué podemos decir? Mire las X. Son iguales, 1, 1. Es decir, X es igual a 1. Es una recta que me ubico en X igual a 1 y es paralela ¿a quién? Al eje Y. Véala aquí. ¿Sí? Y esa llamémosla curva 2. ¿Para qué utilizamos
este proceso de la curva 1 y la curva 2, porque son las dos curvas que me involucran el diferencial, ¿sí?, de y. Entonces decimos, el radio mayor, ¿quién es el radio mayor? Es la distancia que va desde el eje hasta, ¿sí?, desde el eje que es y hasta el punto más lejano del diferencial. Este es R mayor, ¿sí? ¿Y ese R mayor qué es? ¿Qué toca? La parte más lejana toca a este, al que llamamos curva 1, y la curva 1 es esta, ¿sí? Entonces, la curva 1 menos el eje, pero como el integral dijimos que debe estar en función de y, entonces despejemos aquí y. Entonces, debe estar en función de y, entonces despejemos x. Entonces, pasamos el 1, quedaría y más 1 es igual a x. Curva 1, y más 1. Menos el eje, porque gira sobre el eje y, 0. El radio menor es la distancia que va desde el eje, véalo acá, el eje y, hasta el diferencial, en la parte más cercana del diferencial, mientras que R mayúscula es la parte más lejana del diferencial. Observemos este, despaciecito, y esta es la parte más cercana, despaciecito. Y la parte más cercana corresponde ¿a quién? A esta recta, x igual a 1. Entonces la curva 2 es 1 menos el eje. ¿Y el eje cuál es? 0, porque es la recta sobre el eje. ¿Sí? Listo, entonces reemplacemos. El volumen, pi. La integral, ¿de dónde a dónde va? Nos estamos moviendo en y, ¿cierto? Porque el diferencial es y. Entonces, ¿en y qué vamos a tener? 0, vea. Y vamos a tener 1. Nos estamos moviendo en y. 0, 1. ¿Esto qué me quedaría? El radio mayor, esta expresión al cuadrado, menos el radio menor. ¿Quién es? Véalo acá, 1 al cuadrado. Desarrollamos el binomio de Newton. Vea esto, ¿sí? Se elimina este 1 con este 1. Separamos la integral separamos la integral e integramos de una vez y me quedaría así. Teorema fundamental del cálculo. Límite superior menos el límite inferior. El límite superior me quedaría esta expresión y en el límite inferior, recuerde cómo llévale 0, esto queda 0 y esto quedaría 0. Listo. Esta es la parte del límite superior, que es 1 en términos de este 3. 3 partido 3 y me quedaría 4 tercios de pi unidades cúbicas. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.